بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما. أما بعد. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, el clemente y misericordioso. Lo alabamos, le agradecemos sobre todas las condiciones en las que nosotros estemos. Le agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, mis hermanos y hermanas, por todos los favores que Él ha puesto en nuestras vidas, aquellos que consideramos mayores favores de Allah y aquellos que consideramos menores, los que conocemos y los que no conocemos. Alhamdulillah, alabado sea Allah, y le agradecemos por absolutamente cada uno de ellos. Le rogamos a Allah que los mantenga en nuestras vidas y que los incremente, inshallah. El día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, quería tocar un tema muy importante en nuestras vidas, y es acerca no tanto del tema de Yawmul Qiyamah, del día del juicio final, sino más acerca de quién es el rey o el dueño de este día del juicio final. El juicio final, un juicio final, una resurrección después de la muerte, una vida después de la muerte, es algo, mis queridos hermanos y hermanas, que normalmente, usualmente no está en nuestros pensamientos. Nosotros estamos tan ocupados con nuestra vida mundana, estamos tan ocupados con nuestro día a día, y en muchas ocasiones, por el ambiente en el que vivimos, por las personas con las que nos asociamos, hay un estilo de competencia para el materialismo. Entonces la concentración total está en esta vida, que no nos da a nosotros como creyentes en Allah la oportunidad de pensar más a menudo acerca de una vida después de la muerte. Los incrédulos niegan esto, y esto no es algo nuevo. Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en el Sagrado Corán en más de una vez, en más de una ocasión, que esto fue algo común en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue algo común en el pasado, y fue algo y seguirá siendo algo común hasta el día del juicio final. Van a haber personas que siempre negarán una resurrección, pero Allah subhanahu wa ta'ala, Él nos va a volver, Él nos va a resucitar y nos dará vida de nuevo, así como en alguna ocasión, walam yaku shay'a, como dice en el Sagrado Corán, en alguna ocasión el ser humano nunca fue nada, el ser humano no existía, el ser humano ni siquiera era algo mencionado por algún otro ser, y Allah lo trajo a la existencia. ¿Cómo puede el ser humano pensar o negar el hecho que algún día tendrá que pararse al frente de Allah? Hasta algunos de nosotros, los musulmanes, mis queridos hermanos y hermanas, no pensamos tanto acerca del día del juicio final, no porque no conocemos o no porque estamos ocupados en el dunya, pero al pensar que es un día tan temeroso, es un día en el que, como Allah menciona en el Sagrado Corán, en el que hasta los profetas estarán asustados, es un día en el que nosotros, cuando pensamos acerca de él, idha sama unshaqqat, Allah dice que los cielos se partirán, idha shamsu kuwirat, y el sol se explotará, wa idha nujumun kadarat, las estrellas se caerán y las montañas parecerán como copos de algodón. El pensar en estas cosas asusta a la persona, asusta al musulmán. Entonces no entretenemos mucho la idea de un día del juicio final. No entretenemos el hecho que tenemos que resucitar algún día al frente de Allah. Y esto, mis hermanos y hermanas, tiene mucho que ver por el hecho que nos fijamos más en el día, más en la ocasión, y no nos fijamos en quién es el rey y quién será el dueño y el controlador de ese día y esa ocasión. Y ese mismo es Allah. El término de una de las ayas que Allah nos ha revelado, que recitamos todos los días, es Maliki Yawmiddin, el Señor del día del juicio, el Maestro del día del juicio,
el dueño del día del juicio, el propietario del día del juicio. Si nosotros no entendemos quién es Maliki Yawmiddin, quién es el dueño del día del juicio, no entenderemos el día del juicio. Tendremos temor y no nos prepararemos en la manera correcta y no viviremos nuestras vidas con la esperanza correcta que merece. Maliki Yawmiddin. Antes de que Allah mencionara, mis hermanos y hermanas, en el Corán, en Suratul Fatiha, la sura que leemos todos los días en Salah, 5 veces al día, en cada raka'a, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Antes de que Allah dijera que Él es el dueño del día del juicio final, fijémonos en la manera que Allah reveló los otros versos antes. Cuando una persona se introduce, cuando una persona dice algo personal de Él, es para que los oyentes lo conozcan, lo entiendan, logran conectarse con Él. Allah en el Sagrado Corán nos habla acerca de Él y en varias ocasiones menciona sus virtudes y sus nombres, para que así nosotros podamos entender quién es Allah, conocer quién es Allah, conectarnos con Allah, buscar alguna de esas cualidades que nosotros podamos conectarnos con Allah. Antes de que Allah dijera que Él es Maliki Yawmiddin, el rey del día del juicio final, Allah empieza Suratul Fatiha con Alhamdu, todas las alabanzas, Lillahi, son para Allah, el único que tiene este nombre. Empezó el Corán, empezó Surah Al-Fatiha con su nombre. Alhamdu Lillah, todas las alabanzas le pertenecen a Allah. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo que está bajo la tierra, todo lo que conocemos y no conocemos, al-Ghaib, lo no visto, alaba a Allah. Rabbul Alamin, el Rabb, el Señor, el dueño, el que cuida, el que crea, el que destruye todo lo que existe. ¿Qué mejor introducción puede haber ahí? Alabado sea el ser que más alabanzas merece sobre cualquier otro ser. ¿Quién es ese Allah que es el dueño, que es el Señor? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahu Akbar. Allah es tan, subhanallah, tan sabio en su manera de expresarse. Ese Allah que es el dueño del universo, ese Allah que controla todo lo que existe, que es Ar-Rahman, es el misericordioso, es el compasivo, es el clemente. Todo está bajo esta clemencia, todo está bajo esta misericordia. Y este Allah que es clemente, que perdona, este Allah subhanahu wa ta'ala que es clemente, que es misericordioso, es Maliki Yawmiddin. Ahí es que Allah nos dice, nos conecta con Yawmul Qiyamah. No nos habló directamente acerca del Qiyamah, se introdujo a Él mismo como Dios, al que todo lo alaba, el que todo lo creó, el que todo lo controla, el misericordioso y el compasivo, que es el Rey del día del juicio final. Y subhanallah, hermanos y hermanas, estas alabanzas seguirán sonando hasta el día del juicio final, hasta el final del juicio. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala complete el día del juicio, Allah nos menciona en el Sagrado Corán que cuando ya complete todo, وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, dice que después de que Allah complete el hisab, la contabilidad de la creación, verás que todos los ángeles se pararán en filas alrededor del trono de Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, y van a alabar a Allah y agradecer a Allah, alabar y alabar, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa qudiya bainahum, Allah subhanahu wa ta'ala va a completar el juicio bil haqq, en una manera justa, en una manera correcta. A cada persona se le pagará sus recompensas. Cada persona que deba ir al paraíso será introducida en el paraíso. Los que tendrán que ir al infierno serán introducidos al infierno. Cuando ya Allah termine la contabilidad completa, los ángeles van a alabarlo, y Allah dice, وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. En ese día, repetitivamente se va a decir Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. El mismo verso con el que Allah empieza Suratul Fatiha, ese primer verso del Corán, esa primer frase que leemos en cada rakat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
será recitado continuamente cuando Allah complete el día del juicio final. Entonces mira la conexión. Subhanallah, cómo es Allah subhanahu wa ta'ala de sabio, mis queridos hermanos y hermanas. Pero entendamos quién es Malik Yawmiddin, el rey del día del juicio final. Así como Malik viene la palabra mulk, pertenencia. Allah subhanahu wa ta'ala se autodomina como el rey, el propietario de este día del juicio final, que es el día en el que Allah azza wa jalla tendrá a todos los seres humanos, algo que nunca sucedió antes y nunca sucederá después en la historia, que Allah tendrá a todos los seres humanos, a todos los genios, a todos los animales, todos resucitados al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah va a hacer una pregunta: Liman al-mulku al-yawm. Subhanallah, ¿a quién le pertenece el reino el día de hoy? ¿A quién le pertenece el dominio el día de hoy? Liman al-mulku al-yawm. ¿Quién es el rey el día de hoy? ¿Quién manda el día de hoy? Y nadie podrá responderle a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se dará su propia respuesta. Lillahi al-wahid al-qahhar. Este reino, este día, todo lo que existe, le pertenece a Allah, el victorioso. Y así como cada detalle, cada cosa que estará ahí, cada creación le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala en virtud y en poder, hasta el último individuo y sus actos estarán sujetos, mis hermanos y hermanas, a su justo veredicto en virtud de que Él es el dueño de cada aliento de vida que Él nos concedió. Entonces Allah es el dueño de nosotros, y así como nosotros le pertenecemos en su totalidad, nuestras acciones también le pertenecen a Allah. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos por medio de estas fuerzas, de esta vida, de este aliento que Allah ha puesto en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo este rey no podrá cuestionar? ¿Cómo este rey no podrá preguntar si a él le pertenecen nuestras propias acciones? Malik es ese rey que tiene el poder de todo lo que él es un dueño. Hay reyes en este mundo, hay dueños y propietarios en esta vida, pero en muchas ocasiones estos reyes no tienen acceso a sus supuestas tierras y sus supuestos terrenos. Estos reyes y estos propietarios tendrán acceso aparte, tendrán, ¿cómo se dice? Serán dueños de parte, de un porcentaje, pero hay otro dueño. Cuando Allah dice que Él es Malik Yawmiddin, que Él es el rey, el propietario del día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala está sacando a cualquier otro ser de este trabajo de ser el rey. No lo está compartiendo con nadie. Allah es el propietario al 100%. Allah es el dueño al 100%. Y será el único en ese día que controlará Yawmul Qiyamah. Las cualidades de los reyes de este mundo, mis queridos hermanos y hermanas, es que necesitan de sus, ¿cómo se dice? Gobernadores. Necesitan de sus mensajeros. Necesitan de sus delegantes. Otras personas hacen su trabajo. Otras personas castigan por él. Otras personas cuestionan por él. Otras personas viajan por él. Malik Yawmiddin, el rey del día del juicio final, no pondrá a ningún ángel a rendirle cuentas a otros. El día del juicio final, el rey no pondrá a ningún profeta a rendirle cuentas a otras personas. El que va a rendir las cuentas es Allah sí mismo. Y al que se le va a tener que responder directamente es a ese Allah sí mismo. Sin ningún mediante, sin ningún mensajero entre nosotros y Allah, Malik, porque Él es el dueño. Él va a tomar las riendas y el poder al 100% en el día del juicio final, mis queridos hermanos y hermanas. Él dice en el Sagrado Corán: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Mira la manera que Allah describe cómo va él controlar el día del juicio final. Allah dice: al-ardu, la tierra,
wassamawat, todos los cielos, no solamente uno, son 7 cielos. Wassamawat, todos los cielos, jami'an qabdatuhu, Allah los va a agarrar. Literalmente, Allah Azza wa Jalla utilizó la palabra qabda. Qabda es esto, apretarlo con el puño, agarrarlo con una sola mano. Biyamini, con su mano derecha. ¿En qué manera, mis queridos hermanos y hermanas, Allah agarrará los cielos y la tierra? Si es algo literal, si la mano de Allah es tan grande que puede cubrir la existencia de los cielos y la tierra. No entretenemos este tipo de pensamientos. ¿En qué manera? Masha Allah, en la manera que Allah quiere. ¿En qué manera? Kama sha Allah, en la manera que Allah quiere. No sabemos exactamente cómo, pero Allah lo dijo, que en el día del juicio final todo estará en su mano. Los mufassirin también explican que esta es una expresión por el entendimiento del ser humano, que cuando uno dice que lo tengo en mi puño, estás diciendo que lo tienes controlado. Lo tengo en mi mano, estás expresando que nadie te lo puede quitar. Entonces los mufassirin explican que aquí Allah está expresando es poder, soberanía, de que en ese día todo lo que existe estará bajo su control. Así como nos expresamos y decimos, bajo el puño de Allah subhanahu wa ta'ala. Mis queridos hermanos y hermanas, este Allah, en ese día del juicio final, nos demostrará Ar-Rahman, que Él es Ar-Rahman Ar-Rahim, que Él es el misericordioso, que Él es el compasivo, Maliki Yawmiddin, que Él es el rey de ese día. Los creyentes, los musulmanes, tenemos que esperar la bondad de Allah. Tenemos que esperar la misericordia de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, tengan buenos pensamientos de Allah. Siempre tengan buenas esperanzas. Aunque cometamos pecados, aunque cometamos errores, aunque no seamos los mejores musulmanes, sabemos que tenemos un récord presentemente en nuestras vidas que si fallecemos en este momento, definitivamente tendremos problemas con Allah. Aunque vivamos en ese estado de vida, el creyente nunca pierde esperanzas en la misericordia de Allah. Siempre piensa bien de Allah. Miramos el día del juicio final, mis hermanos y hermanas, como el día en el que vamos a encontrarnos finalmente con Allah. Todos estos años adorándolo, alabándolo, obedeciéndolo, absteniéndonos de cosas que nosotros amamos. Cosas que Allah subhanahu wa ta'ala creó el amor por ellas en nuestro corazón y Él las ha prohibido. Todos estos esfuerzos, en ese día finalmente voy a encontrarme con este Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, aquella persona que ame encontrarse con Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ama que es encontrarse con Él. Es decir, la persona que tenga buenas esperanzas, que esté ansioso para que cuando muera finalmente me encontraré con Allah, finalmente me reuniré con Allah, finalmente mi dueño, mi Señor, me dará todas las recompensas por mis esfuerzos. Allah también estará muy ansioso de que esa persona regrese hacia Él. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, pero aquella persona que odie encontrarse con Allah, es decir, que tenga temor, que no quiera morir, que tenga malos pensamientos de Allah, que solamente piensa que si yo me muero yo estoy en la perdición, yo voy derechito para el fuego del infierno, con todas estas mañas, con todas estas... Esa persona que tenga temor, que tenga miedo, que no quiera encontrarse con Allah, Allah Azza wa Jalla tampoco va a querer encontrarse con él. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es pensar bien en Allah, tener las esperanzas de Allah Azza wa Jalla en Yawmul Qiyamah, porque Allah subhanahu wa ta'ala, Él creó la misericordia. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa que cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó la misericordia, Allah la dividió en 100 porciones. Y una de estas porciones Allah la otorgó a su creación. Es de esta porción de misericordia, mis hermanos y hermanas, que los seres humanos y los animales y los genios y la creación de Allah en general pueden experimentar amor, cariño, aprecio, paz, tranquilidad los unos con los otros. Ese amor y ese aprecio que nos tenemos el uno al otro es solamente parte de una porción de las 100 porciones que Allah ha dividido su misericordia. Una de 100. Mira la misericordia de una madre. Mira la misericordia hasta en
en el reino animal que las madres de la naturaleza tienen sobre sus crías. Todo eso, mis hermanos y hermanas, es parte de una porción de misericordia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijo, las otras 99 están únicamente con Allah. Le pertenecen únicamente a Allah. Y en ese día, y el ser humano solamente podrá conocer la totalidad de la misericordia de Allah en el día del juicio final. Entonces, en ese día, mis hermanos y hermanas, Allah Azza wa Jalla estará perdonando a personas. Perdonando. A tal nivel que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que a Shaitán, el mismísimo Iblis, que es Ar-Rajim, el maldito, el que ya tiene fijo el infierno, el que ha estado, sigue haciendo y seguirá haciendo esfuerzo para que todos nos quememos en el infierno. En Yawm al-Qiyamah, el mismísimo Shaitán tendrá esperanzas en su corazón que Allah lo va a perdonar. Imagínate eso. Piensa en eso, hermano y hermana. El Shaitán que le reclamó a Allah enemistad, se lo declaró, en el día del juicio final tendrá la esperanza que Allah también lo va a perdonar a él. Y si es ese Shaitán, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, mis hermanos y hermanas, tengamos buenos pensamientos en Allah y hagamos esfuerzo para que en Yawm al-Qiyamah, cuando estemos al frente de ese Malik, de ese rey, que él nos trate con rahma. Para finalizar, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, Al-mulku yawma idhin lillah. El reino en su totalidad le pertenecerá ese día, es decir, en Yawm al-Qiyamah, le pertenecerá a Allah en su totalidad. Yahkumu bainahum. Allah será el único, nadie más. Allah será el único que rendirá cuentas y pasará los veredictos entre ellos. ¿Qué dice Allah para finalizar este verso? فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Subhanallah. Así que aquellas personas que creyeron en Allah, que tuvieron fe en Allah, que tuvieron imán en su corazón, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, y ajuntaron esa fe con buenas obras, demostraron que tenían fe en Allah por medio de las buenas obras que hacían. Allah Azza wa Jalla dice, fi jannatin na'im, en ese día que Él va a estar haciendo el juicio, esas personas tendrán el paraíso garantizado. Subhanallah, aquí Allah nos está dando la fórmula. En el día en el que nadie más rendirá cuentas sino Él, las personas que entrarán al paraíso son aquellos que creyeron en Allah y hicieron obras para demostrarle a Allah esta creencia. Le pido a Allah, mis hermanos y hermanas, que nos dé el entendimiento de sus palabras, que nos incrementen esperanzas en su misericordia. No tengamos temor del día del juicio final, ya que ese día de Yawm al-Qiyamah, su dueño es Allah, nuestro dueño es Allah Azza wa Jalla. Y en ese día Allah nos demostrará su misericordia. Lo que tenemos que hacer es mucho esfuerzo hasta el día de la muerte, para que cuando regresemos a Allah, Allah nos trate con misericordia. Por favor, hermanos y hermanas, compartan este video. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh para todos los hermanos que nos están viendo y hermanas que nos están viendo por las páginas de Instituto Ar-Rashadi, de la Mezquita Estambul, la Belleza del Islam y el Corán y el Centro Islámico Ar-Rahma en Pereira, Colombia. Que la paz y las bendiciones de Allah estén con todos ustedes. Por favor, no se les olvide compartir. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.